Buenos días, mi nombre es Jaime Rayago y yo les voy a exponer un poco sobre los circuitos lógicos combinacionales. Los circuitos lógicos combinacionales son, como su nombre lo sugiere, circuitos cuya salida depende solamente de la combinación de sus entradas en el momento que se está realizando la medición en la salida. Analizando un circuito con compuertas digitales, se ve que la salida de cada una de las compuertas que se muestran en dicho circuito depende únicamente de las entradas A y B, ya sea que estén negadas o sin negar. La salida F varía si alguna de las entradas A o B o las dos a la vez cambian. Los circuitos de lógica combinacional son de hecho a partir de compuertas básicas, compuertas AND, compuerta OR, compuerta NOT. También pueden ser construidas con compuertas NAND, compuertas NOR, compuertas X o R, que son la combinación de tres compuertas. La tabla de la verdad de un circuito combinacional. Se puede observar a través de este ejemplo de una tabla que la última columna, la salida F, solo depende de las entradas A y B actuales. Este diagrama y su respectiva tabla de la verdad son un ejemplo específico. Otros diagramas pueden tener más entradas A, B, C, las que sean, más salidas F1, F2, F3 y así sucesivamente. Y habría que obtener la tabla de la verdad para cada salida en función de las entradas existentes. Una nota: las salidas en otros circuitos combinacionales pueden estar en cualquier parte dentro del diagrama del circuito. Y a todos nos preguntamos ¿qué es una tabla de la verdad? Bueno, es una tabla que sirve para evaluar el valor de verdad de una proposición compuesta. Es muy útil usar una tabla. Esta es sencillamente la que muestra el valor de la función para cada combinación de las variables de entrada. Aquí tenemos un ejemplo en el siguiente circuito lógico de dos entradas. La tabla muestra todas las combinaciones de los posibles niveles lógicos presentes en la entrada A y B del correspondiente nivel de salida X. ¿Cómo podemos diseñar un circuito? Un circuito se puede diseñar a partir de tres módulos integrando cada uno de los circuitos correspondientes a una de las salidas A, M y P. En el caso que nos ocupa y con el objetivo de apoyar su propósito didáctico, se opta por diferenciar los dos parciales que efectúan las tres funciones lógicas. Dicho circuito reproduce hallando los ejercicios de cada uno. Compuerta AND. La compuerta AND es un dispositivo de dos o más entradas y una salida que cumple con la condición que la salida toma el valor lógico 1 si y solo si todas las entradas valen 1. Compuerta NAND. Dicha compuerta es un dispositivo de dos o más entradas y una salida que equivale a una compuerta AND seguida de un negador. Cumple con la condición que la salida toma el valor lógico o si y solo si todas las entradas valen 1. Si no, la salida toma el valor 1, se representa con una compuerta NAND seguida de un círculo que denota la negación. Compuerta OR. La compuerta OR es un dispositivo de dos o más entradas y una salida que cumple con la condición que la salida toma el valor lógico 1 si y solo si una más entradas valen 1. Compuerta NOT. La compuerta ONT es un dispositivo de una entrada y una salida que cumple con la condición que la salida toma el valor lógico negando de la entrada. También puede ser construido con compuertas NOR, compuerta X o R, que son una combinación de las tres compuertas básicas. La operación de los circuitos combinacionales se entiende escribiendo las ecuaciones booleanas y junto con sus tablas de la verdad. Compuerta NOR. La compuerta NOR es un dispositivo de dos o más entradas y una salida. Equivale a una compuerta OR seguida de un negador. Cumple con la condición que la salida toma el valor lógico 1 si y solo si las entradas valen 0. Para las otras combinaciones la salida es 0, representada con una compuerta OR seguida de un círculo que denota la negación. Los circuitos lógicos secuenciales o flip-flop, a diferencia de los circuitos lógicos combinacionales, los circuitos lógicos secuenciales tienen memoria. Pueden reflejar en su salida el efecto de una señal de entrada que hubo segundos o días antes. Los circuitos AND, OR y NOT funcionan sin memoria. En ejemplo,
En el caso del circuito AND, una salida lógica 1 es obtenida únicamente durante el tiempo en que todas las entradas estén simultáneamente en lógica 1. Si cada entrada pasa por lógica 1 de una manera secuencial, la salida permanecerá justo en la necesidad de lógica 0. De un circuito electrónico que se puede colocar en uno o cualquiera de los dos estados lógicos indefinidamente, hasta que sea intencionalmente pasado al estado contrario. Tal circuito es conocido como biestable o simplemente flip-flop. El biestable en efecto provee una memoria ya que puede recordar el último estado en el que ha sido colocado. Los circuitos flip-flop desempeñan un papel muy importante en la electrónica digital. Ellos son usados para medir frecuencia, computar el tiempo, dividir trenes de pulsos por una constante fija, generar señales en secuencia y memorizar registros. El RS flip-flop, un RS flip-flop llamado algunas veces un set reset flip-flop, es un circuito con dos entradas y dos salidas. Las salidas son complementarias entre sí, o sea, cuando una esté en alto, la otra estará en bajo. Deriva su nombre del hecho de poder quitar y poner el estado alto en la salida Q. Bueno, mi nombre es Cristian Hernández y a continuación voy a hablar acerca de las compuertas lógicas como son OR, NOR y NAND, y también acerca de la tabla de la verdad. Las compuertas lógicas y la tabla de la verdad. Una manera generalizada de representar las funciones lógicas es el uso de símbolos o bloques lógicos denominados puertas o compuertas lógicas. Estas puertas en general representan bloques fundamentales que reciben un conjunto de entradas y producen una salida. Una de las ventajas de usar estos símbolos es que por ser una representación entrada-salida permite la interconexión de puertas para representar funciones más complejas a partir de funciones más sencillas. Otra ventaja es el hecho de que las puertas con pocas entradas se encuentran disponibles en circuitos integrados comerciales. De aquí que un diagrama de puertas lógicas corresponde directamente a un diagrama de alambrado de circuito lógico. Acerca del tema de las compuertas, vamos a tratar tres compuertas lógicas, que son la compuerta OR, la compuerta NAND y la compuerta NOR. La compuerta OR. La salida de una compuerta OR es 1 solamente si todas sus entradas son simultáneamente 0, de lo contrario es 1. La compuerta NAND. Esta es una función lógica compuesta. Se puede visualizar como una compuerta AND seguida por una compuerta NOT y su salida es 0 solo cuando todas sus entradas son simultáneamente 1. La compuerta NOR. Esta compuerta es una combinación de las funciones de un operador OR seguido por un inversor. La salida de una puerta NOR solo será 1 cuando ambas entradas valgan 0. Es importante mencionar la compuerta AND, ya que la compuerta AND por sí sola es la salida 1 solamente si todas sus entradas son simultáneamente 1, de lo contrario es 0. La puerta XOR, compuerta XOR u OR exclusiva, representa la función de la desigualdad, es decir, la salida es verdadera si las entradas no son iguales. De otro modo, el resultado es falso. Una manera de recordar XOR es que o uno o es el otro, pero no son ambos. Acá tendremos un ejemplo de lo que es la figura del OR. Tenemos las entradas, tenemos la salida Q. En caso de que la entrada tengamos por parte de A un 0 y por parte de B un 0, tendremos que la salida Q tendrá 0. En caso de que las entradas sean 1 y 0 respectivamente, la salida será 1. En caso de tener el contrario, 0 y 1, tendremos de salida un 1. Y en el caso de que tengamos 1 y 1 en la entrada, de salida tendremos 0. Acá tenemos un ejemplo de la compuerta OR y la tabla de la verdad, en la cual nos da a demostrar el funcionamiento de la compuerta lógica, en caso de las entradas mencionadas en el ejemplo anterior.
puerta NAND es una puerta lógica que produce una salida falsa solamente si todas sus entradas son verdaderas. Por lo tanto, su salida es un complemento a la puerta AND. Se comporta de acuerdo a la tabla de la verdad que estaré mostrando en este momento. Cuando todas sus entradas están en 1, su salida está en 0, mientras que cuando una sola de sus entradas o ambas estén en 0, su salida va a ser 1. La puerta NOR o compuerta NOR es una puerta lógica digital que implementa la disyunción lógica negada. Se comporta de acuerdo a las tablas de la verdad mostrada a continuación. Cuando todas sus entradas están en 0, su salida está en 1, mientras que cuando una sola de sus entradas o ambas está en 1, su salida va a estar en 0. NOR también es el resultado de la negación del operador OR, que puede ser visto como una puerta AND con todas las entradas invertidas. La tabla de la verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Para un sistema formal se establecen las definiciones de los operadores. Las definiciones se harán en función del fin que pretenda al construir el sistema que haga posible la formalización de argumentos, como lo son el razonamiento deductivo, lógico-lingüístico, como también la construcción de un sistema matemático puro o una aplicación lógica de un circuito de conmutación. Continuando con las definiciones, tenemos verdadero, falso, variable, negación, conjunción y disyunción. Tenemos verdadero. El valor del verdadero se representa por la letra B. Si se emplea en notación numérica, se expresa con un número 1. En un circuito eléctrico, el circuito estaría cerrado. Tenemos falso. El valor falso se representa por la letra F. Si se emplea una notación numérica, se representa con un número 0. En un circuito eléctrico, el circuito estaría abierto. Variable. Para una variable lógica A, B o C, pueden ser verdaderas o falsas. A continuación, también tendremos los operadores fundamentales, que son negación, conjunción y disyunción. La negación. La negación es un operador que se ejecuta sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada. La conjunción. La conjunción es un operador que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas y falso cuando en otro caso, es decir, si es verdadera cuando ambas son verdaderas. La disyunción. La disyunción es un operador lógico que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera o cuando ambas lo son, y falso cuando ambas son falsas. Las aplicaciones de la tabla de la verdad. La aplicación fundamental se hace cuando se construye un sistema lógico que modeliza el lenguaje neutral sometiéndolo a unas reglas de formalización del lenguaje. Su aplicación puede verse en un cálculo lógico. Una aplicación importante de las tablas de verdad procede del hecho que, interpretando los valores lógicos de verdad como 1 y 0, en el sentido que valor 1 permite el paso de la corriente y el valor 2 que corta el paso de la corriente, aplica para las compuertas lógicas antes mencionadas.